Vamos a meternos en el asunto de actualidad del que os hablaba. Esta semana pasada, uno de los asuntos quizá más comentados, sobre todo en el arranque de la semana, fue esa decisión de un tribunal en Hong Kong de decirle a Evergrande: hasta aquí has llegado. Hasta aquí esta gran inmobiliaria china que acumulaba deudas en el entorno de los 300.000 millones de dólares, con unos activos aproximadamente de 250.000 millones. Bueno, pues que ya no se podía aguantar más y pues decretaba la liquidación de la compañía. Y entonces empezaron a dispararse algunas alarmas. También hay que decir que no demasiadas, diciendo que si China había encontrado su Lehman Brothers, si sería el principio de una gran crisis, en principio inmobiliaria y posteriormente financiera, en el gigante asiático. Y empezamos, bueno, pues a leer informes de estas características. Yo sé que a ti el tema de China, Beltrán, te gusta, pero entre otras cosas porque vuestra exposición a China o está muy controlada o directamente es inexistente. No, la inversión directa es cero. Lo que ocurre es que en un mundo globalizado, si no sabes lo que está pasando en el 20% del PIB mundial, no sabes lo que está pasando en tu sector o en tu compañía. Entonces siempre tenemos un ojo puesto por lo que puede suponer una compañía china en el sector o una compañía en la que estamos invirtiendo, ¿no? ¿Y cómo has leído las noticias de esta semana? Bueno, me sorprende un poco que nos fijemos solamente en Evergrande. El índice general de China ha caído un 60% desde pico. Claro. Entonces, yo creo que el Evergrande es más grande que Evergrande, es decir, que la bolsa ya ha tenido una venta brutal y ha caído un 60%, y ahora hay que ver caso a caso, ¿no? Pero ya las valoraciones de las compañías chinas, con todas las dudas que supone la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, con la dificultad de entender cuál es el rule of law, el gobierno corporativo de una compañía china, de la que no nos fiamos, ¿no? Porque es imposible o muy difícil fiarse, pero también hay que ser prudente y todo tiene un precio, ¿no? O sea, hay compañías que están en un mercado local con 1.500 millones de habitantes, que crecen en renta per cápita, que cada vez son más productivos, que tienen mucho por hacer todavía y que puede haber cosas muy interesantes, ¿no? Pero siempre he cogido con mucha prudencia de saber lo que uno está haciendo, ¿no? Me acuerdo que investimos en su día, hace ya 10 o 12 años, en alguna compañía, y decidimos no seguir porque éramos turistas, ¿no? Cuando íbamos al consejo de administración o hablábamos con los dueños de la compañía, pues no sabíamos muy bien lo que estaba pasando y claro, éramos el tonto de la partida de póker de la que hablaba yo antes, ¿no? Amigo, de todo se aprende. Esas son las cicatrices de las que habla Álvaro. A ver, es que creo que con el tema de China es evidente que ha habido una burbuja económica crediticia centrada además en el sector inmobiliario. Yo creo que la quiebra y liquidación de Evergrande es el síntoma, el reflejo de que del estallido de esa burbuja, al igual que sucedió en España con con bastantes promotoras, por no decir casi todas, y eso tuvo también un reflejo en crisis financiera. Hay que recordar que Evergrande ha dejado más de casi 2 millones de viviendas sin construir. Y son las famosas imágenes de esas ciudades desiertas donde hay edificios que están nuevos o por terminar y que no las habita absolutamente nadie. Esto tiene mucho que ver también con la planificación económica china, ¿no? Donde los gerifaltes del partido a nivel local incentivaban también la construcción de forma artificial de este tipo de inmuebles. A ver, China es una economía capitalista, porque han abrazado la propiedad privada, el capitalismo libre comercio, pero sigue siendo una dictadura comunista en lo político y hay una serie de directrices políticas importantes y en donde el partido ejerce un control tan fuerte sobre determinados sectores económicos, empresas, bancos, etcétera, que yo aquí coincido mucho con Beltrán, que sabemos solo una parte de lo que se ve en China y no todo. Pero el hecho de que se haya reflejado en una caída tan sustancial de sector inmobiliario, de bolsa, bueno, pues es síntoma también de buena señal de limpieza del mercado, lo cual también, pues desde el punto de vista de inversión, puede ofrecer oportunidades. No, es que lo decía Beltrán, ¿no? De generación de oportunidades. Y has dicho, a lo mejor hay alguna joyita. Sí, seguramente las haya, ¿eh? Pero nosotros obviamente no nos animamos. Aquí somos periodistas, tenemos que intentar sacar un poquito, hay que estrujar. Nosotros no nos animamos, pero es verdad que tenemos un fondo que delega la gestión en terceros gestores, que es a todos los managers. Ojo. Y que no escondemos que hace mucho tiempo que estamos buscando gestores a lo largo y ancho del mundo. Ojo. Y por qué no mirar ahora, en estos momentos tan oportunos, mirar en el mercado chino. O sea que a lo mejor tenéis la vista puesta en algún gestor chino. Eso siempre, hemos estado con muchos durante mucho tiempo, y americanos, y australianos, e ingleses, y franceses. Todavía
Vamos a dejar que venga Javier, que es el siguiente que viene aquí, que te lo cuente y te lo desarrolle Javier. Venga, apúntatela, Domingo, que no se nos escape cuando venga Javier. Pero, oye, alguna pista nos ha dejado, ¿eh? Pero de todas formas yo creo que el hecho de conocer en profundidad el mercado chino siendo tan complicado es clave. Es decir, el hecho, entiendo, de ir de la mano de un gestor que conozca bien las compañías, etcétera, porque entiendo, para vosotros, Beltrán, que es tan importante conocer también a los propietarios y los gestores de las compañías, bueno, aquí también hay un factor cultural que hay que tener en cuenta. Es que no es lo mismo hacer negocios con dueños o gestores chinos en China que hacer negocios con dueños y gestores franceses Alemania, ¿no? O alemanes, ¿no? Efectivamente. Entiendo que hay un factor de cambio cultural también muy relevante que hay que conocer en profundidad. Que esa es la barrera de entrada que tenemos nosotros, que es lo que decía yo antes, que en la mesa de póker pues no nos enteramos de lo que está pasando, ¿no? De todas formas, solamente con saber, digamos, el factor de riesgo que decía yo antes es lo que uno sabe que no sabe, ¿no? O sea, que nosotros sabemos que pasan cosas en China y en compañías chinas que se pueden afectar. El otro día creo que se hablaba del efecto TikTok sobre Facebook, ¿no? Bueno, pues saber que te viene un tsunami de un competidor chino nuevo y que te quiere sacar del mercado y que se quiere quedar con tu mercado, pues es importante para nosotros. Aunque no invirtamos en ellos, desde el punto de vista de la amenaza que puede suponer para nuestras compañías ya es importante, ¿no? Y luego ya si podemos tener la capacidad a través de un tercero de participar en ese mercado, en compañías con sentido y teniendo la capacidad de poder entender con un local, pues fantástico. Pero eso ya es el siguiente paso que todavía estamos sopesándolo. Es que el tema China, en primer lugar, cuidado, porque decimos, no, todavía es el momento Lehman. Yo no sé si es el momento Lehman chino, pero en 2006, cuando en el verano de 2006 y a lo largo de todo el primer semestre, luego de 2007, empezaron a surgir noticias sobre que en el mercado inmobiliario americano había muchos problemas, nadie anticipó o no se anticipaba que en 2008 y 2009 íbamos a estar como estuvimos. Entonces, cuidado, porque cuando empiezan a pasar cosas, normalmente no te das cuenta de la gravedad de lo que tienen esas o de lo que pueden llegar a suceder. Esto es como pues los primeros tensiones alrededor de la Primera Guerra Mundial, pues nadie habría dicho, no, es que Europa se va a tirar 30 años en una especie de guerra eterna y se va a destruir 2 veces el continente. Pues pasó. Entonces, yo no sé si va a llegar ahí, pero a mí China es un mercado que siempre me ha dado mucho miedo, recelo, porque nunca ha habido un politburo que haya sabido organizar la economía, y es verdad que en China hay mucho mercado libre, pero hay también unos políticos que se creen que ellos sí pueden superar, que pueden organizar el mercado inmobiliario, que pueden decidir qué empresas, qué energías van a ser las dominantes. Nunca a lo largo de la historia lo ha habido, nunca ha habido un grupo de hombres tan sabios como para establecer precios, determinar cuáles son los recursos más valiosos o dónde se pueden poner los recursos en sus usos más valiosos. Nunca lo ha habido. Dudaría mucho que estos del partido político del Partido Comunista Chino lo vayan a conseguir, porque además no creo que sus intereses vayan por ahí. Y es un mercado muy opaco en muchos sectores. Es decir, hay compañías excelentes, sí, hay compañías que están haciendo cosas muy innovadoras y que se pueden quedar con buena parte de la cuota de mercado de compañías occidentales que a lo mejor están siendo menos innovadoras o menos flexibles, sí, pero hay otras grandes partes del mercado chino ante las que hay que tener muchísimo cuidado. Yo no digo que nadie pueda, que no haya oportunidades, que no se pueda entrar en el mercado chino, sobre todo a través de Hong Kong, pero yo iría con una precaución extrema porque hay tantas interrogantes que dices, mira, seguro que tengo oportunidades en esas 25.000 empresas de las que hablábamos antes que están en la OCDE y que son muchísimo más claritas. Donde, Domingo, también hay que tener mucha precaución. También hay que tener precaución en la OCDE. Los accidentes de coche se hacen a 20 kilómetros del punto de destino cuando crees que no hay mucho Piratadas hay en muchos sitios, eso es verdad. Sí. A ver, Antonio, que llevas todo el programa callado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis contando. Yo creo que todo boom artificial está abocado a un final abrupto, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en el caso de Evergrande, que era un gigante. Es que, en fin, no podíamos imaginar la capacidad de poder, de construcción, lo que iba a hacer la revolución en el sector inmobiliario, y mira lo que ha quedado. Al final es que le han sacado del mercado por una deuda, es que se dice pronto, más de 300.000 millones de dólares. Apuntaba antes, yo creo que con buen criterio, Manuel, a lo que ocurrió en España. No es comparable, pero acordaros los años 80 o 90 en España con el ladrillo, la cantidad de empresas y de empresarios
O algunos terminaron Industrias malamente, adyacentes, algunos terminaron en la cárcel. sí, pero bueno, te quiero decir que era un boom reciente. Aquí se construía como en ningún sitio del mundo. Bueno, y al final, ¿qué es lo que ha quedado aquello? Se ha depurado efectivamente el mercado. La burbuja tampoco tiene nada que ver, pero es comparable a las .com. Todas las burbujas.com, de repente hubo compañías, aquí 3 chavales montaban una empresa, valían más que el segundo banco del país, que lo vimos. Y al final, pues, que ha quedado lo que ha quedado, ¿no? Yo creo que el mercado depura, y efectivamente, el factor que señalaba también Domingo, la opacidad, me parece que es muy peligroso. O sea, la opacidad, no tenemos transparencia, no tenemos conocimiento, y luego el factor cultural, que es muy diferente al nuestro. O sea, claro, es muy complicado no ser el tonto en la partida de póker, porque es que no te enteras de nada. O sea, tiene más trampas, decíamos, que una película de chinos. Es que las empresas chinas también tienen sus peculiaridades, no digo trampas, pero sus peculiaridades. No tienen la transparencia, no es homologable a la inversión que podemos hacer en sociedades que son más similares a la nuestra. Por tanto, creo que hay oportunidades, desde luego, pero hay que cogerlas con pinzas, verlas con precaución, y es muy importante, a mi juicio, eso que señalaba Beltrán, tener ojos sobre el terreno. Alguien de que te fíes, que desde el terreno te diga aquí sí y aquí no. A veces tienes que tener a alguien para que te diga dónde no invertir. Hombre, por supuesto, ¿no? Y luego que hay una cosa, que o sea, tan claro como lo que habéis dicho, la opacidad, peligro, el no conocer, también es cierto que, un poco lo que apuntaba Beltrán en su momento, ¿no? Que es un mercado enorme, es el 20% del PIB mundial, y estamos viendo que hay cosas que hacen muy bien. Sí, sí. Le están compitiendo a la cara, claro, sí, en el sí. sector automovilístico en Europa a las grandes compañías alemanas, compitiéndoles en precio y colocando en el mercado automóviles como nadie, ¿no? En el mercado del coche eléctrico. Y si me permitís, solo en cuestión de tema cultural y demás, la sociedad china, yo no hablo del régimen político y demás, que ya hemos comentado, pero la sociedad china es de una cultura profundamente ahorradora. Y esto, claro, no es lo mismo. Y trabajadora y comerciante. Y trabajadora y comercial. Esos aspectos son los buenos más positivos de negociantes. aquella sociedad. Son trabajadores, son austeros y ahorradores. Claro, comparamos. Por eso digo que las consecuencias de la quiebra o del pinchazo de burbuja inmobiliaria en China no tienen por qué ser, aunque hay burbuja y hubo burbuja, no tienen por qué ser ni remotamente similares a las que hubo en España, en donde estábamos hiperendeudados. Y no ahorrábamos, sino que estábamos endeudados hasta las orejas. En China eso es mucho más raro. Algo me dice que volveremos a hablar de este asunto, casi seguro, en semanas venideras. De momento el tiempo se nos acaba, así que a mí me toca despediros. Muchas gracias a todos, Domingo, por estar aquí. Gracias. Luigi, desde Value School, otra vez, muchas gracias. Manolo, gracias. Te veré aquí la semana que viene. Siempre. O tiro de la caja en negativo. Siempre. La semana que viene. Tarjeta roja. Antonio San José, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta intervención. A ver si somos capaces de aprovecharte algo más. Beltrán, como siempre, muchísimas gracias también a ti. Un placer por y muchas sacarnos gracias un hueco a y vosotros, por además aceptar el reto de quedarte a la tertulia. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, señores oyentes, ya ven, les traemos lo mejor de lo mejor. Les espero aquí la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.